Un oficial nazi desapareció en Francia y fue encontrado calcinado dentro de un vehículo en llamas. Décadas después, otro comandante de la Waffen-SS murió atrapado cuando su propia casa ardió hasta los cimientos. Dos vidas distintas, dos finales idénticos, fuego y destrucción. Ambos habían pertenecido a la élite del Tercer Reich, ambos construyeron poder en medio de la violencia y ambos terminaron consumidos por las mismas llamas que acompañaron sus crímenes. No hubo redención, solo un destino marcado por la brutalidad de la guerra. ¿Cómo un oficial condecorado se convirtió en prisionero ejecutado con fuego? ¿Qué une estos dos finales separados por más de 30 años y qué revelan sus muertes sobre el precio inevitable de la guerra? El ascenso oscuro, de aprendiz tipógrafo a oficial de la Waffen-SS. Helmut Kempfe nació el 31 de julio de 1909 en la ciudad de Jena, situada en Turingia, dentro del entonces Imperio Alemán. Su padre trabajaba como impresor, un oficio respetado en la sociedad alemana de principios del siglo XX. La familia pertenecía a la clase media artesanal, con valores tradicionales de trabajo y disciplina que marcaron la educación del joven Helmut. Durante su infancia, Alemania atravesaba los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. La derrota de 1918 había dejado profundas heridas en la sociedad alemana. El Tratado de Versalles impuso restricciones militares severas, limitando el ejército a 100.000 hombres y prohibiendo la aviación militar y los tanques. Las reparaciones de guerra generaron una crisis económica que se agudizó con la hiperinflación de 1923 y posteriormente con la Gran Depresión. Kempfe siguió inicialmente la tradición familiar, formándose como aprendiz de tipógrafo. La tipografía representaba un sector con tradición en Alemania, donde la industria editorial y las artes gráficas tenían un desarrollo considerable. Su formación le proporcionó disciplina técnica y orden metodológico, características que más tarde resultarían útiles en el ámbito militar. La situación económica alemana de finales de los años 20 y principios de los 30 modificó las perspectivas profesionales de muchos jóvenes. El desempleo masivo y la inestabilidad política crearon un ambiente de incertidumbre. Para hombres como Kempfe, la carrera militar se presentaba como una alternativa de estabilidad laboral y ascenso social. En 1933, coincidiendo con la llegada de Adolf Hitler al poder, Kempfe ingresó en la Wehrmacht. El régimen nacionalsocialista había comenzado a expandir las fuerzas armadas, eludiendo gradualmente las restricciones impuestas por Versalles. La Reichswehr, denominación oficial del ejército alemán desde 1919, se transformaría 2 años después en la Wehrmacht con la introducción del servicio militar obligatorio. El momento del ingreso de Kempfe coincidía con la reorganización y modernización del ejército alemán. El nuevo régimen priorizaba la formación de cuadros militares comprometidos con los valores nacionalsocialistas. Para jóvenes procedentes de familias de clase media, la carrera de oficial representaba una vía de promoción social y económica en una Alemania que se rearmaría. Kempfe demostró aptitudes para el mando y la organización militar. Sus superiores valoraron su disciplina, capacidad de liderazgo y comprensión táctica. Estas cualidades le permitieron avanzar en la jerarquía militar durante los primeros años de su servicio. La evolución política alemana entre 1933 y 1939 transformó completamente el panorama militar del país. Heinrich Himmler desarrolló la Schutzstaffel, inicialmente una organización de protección personal de Hitler, convirtiéndolas en una estructura paramilitar y posteriormente militar de gran envergadura. La Waffen-SS se estableció como el brazo militar de las SS, buscando reclutar a los mejores elementos de la juventud alemana. Kempfe realizó el traslado de la Wehrmacht a la Waffen-SS durante este periodo de expansión. Las SS ofrecían posibilidades de ascenso rápido, mejor equipamiento y un estatus especial dentro del aparato militar alemán. Para oficiales ambiciosos, representaba una oportunidad de formar parte de una élite militar. Su incorporación a la segunda división Panzer SS Das Reich lo situó dentro de una de las formaciones más prestigiosas de la Waffen-SS. Esta división se había formado inicialmente como regimiento en 1934, expandiéndose posteriormente hasta alcanzar el nivel divisional.
Estaba equipada con material moderno y recibía prioridad en el suministro de armamento y vehículos. El 22 de junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética. Kempfe participó desde el inicio en esta campaña como comandante del tercer batallón del 4º Regimiento Panzergrenadier de la División Das Reich. Su unidad operaba como elemento de reconocimiento, realizando misiones de exploración, aseguramiento de rutas y contacto con las fuerzas enemigas. El Frente Oriental presentaba características completamente diferentes a las campañas anteriores de la Wehrmacht. Las distancias eran enormes, el clima extremo y la resistencia soviética mucho mayor de lo previsto inicialmente por el mando alemán. Los combates adquirieron una intensidad y brutalidad particulares, condicionadas tanto por la ideología racial nazi como por la naturaleza del conflicto. Durante el otoño e invierno de 1941, la división Das Reich participó en la ofensiva hacia Moscú. Las temperaturas descendieron hasta 40 grados bajo cero y el avance alemán se detuvo a las puertas de la capital soviética. Kempfe logró mantener la operatividad de su batallón en condiciones extremadamente difíciles, demostrando capacidad de liderazgo en situaciones adversas. Las acciones de Kempfe en el Frente Oriental le valieron el reconocimiento de sus superiores. Recibió la Cruz de Hierro de segunda clase por su actuación durante los combates de otoño. Posteriormente, sus méritos en las operaciones de 1942 le proporcionaron la Cruz de Hierro de primera clase, distinción que confirmaba su reputación como oficial competente. A lo largo de 1942 y 1943, la división Das Reich continuó operando en diferentes sectores del Frente Oriental. Las fuerzas alemanas enfrentaban tanto a unidades regulares del Ejército Rojo como a grupos partisanos que operaban en la retaguardia. Esta guerra irregular requería métodos específicos y planteaba problemas tácticos complejos. Durante el invierno de 1943 a 1944, el Ejército Rojo lanzó la ofensiva de Zitomir Berdichev. Esta operación buscaba derrotar al 4º Ejército Panzer alemán y recuperar territorio estratégico en Ucrania. La división Das Reich se vio envuelta en combates defensivos intensos contra fuerzas soviéticas numéricamente superiores. En el marco de esta ofensiva, Kempfe dirigió operaciones de su batallón de reconocimiento que fueron valoradas como ejemplares por el mando divisional. Su unidad logró mantener la cohesión y efectividad combativa pese a las condiciones adversas. Estas acciones le valieron la concesión de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, una de las más altas condecoraciones militares del Tercer Reich. La Cruz de Caballero situaba a Kempfe dentro del grupo de oficiales más destacados de la Waffen-SS. El régimen nazi utilizó su figura para la propaganda militar, presentándolo como modelo del oficial joven, competente y comprometido con los valores nacionalsocialistas. Aparecía en publicaciones especializadas y era citado en discursos como ejemplo para las nuevas generaciones de mandos. A principios de 1944, la situación estratégica alemana en el Frente Oriental se había deteriorado considerablemente. Las derrotas de Stalingrado y Kursk habían debilitado gravemente la capacidad ofensiva de la Wehrmacht. La presión soviética obligaba a replegar numerosas divisiones y reorganizar las líneas defensivas. En este contexto, la segunda división Panzer SS Das Reich recibió órdenes de traslado desde el Frente Oriental hacia Francia durante la primavera de 1944. El mando alemán preveía una invasión aliada en Europa Occidental y concentraba sus mejores unidades para hacer frente a esta amenaza. La división fue enviada inicialmente a Montauban, en el sur de Francia, donde debía completar su reorganización y reequipamiento. Kempfe, con el rango de Sturmbannführer, conservó el mando de su batallón de reconocimiento. Su unidad disponía de vehículos blindados ligeros, motocicletas y elementos mecanizados que le proporcionaban alta movilidad para misiones específicas. El traslado a Francia representaba un cambio significativo respecto al Frente Oriental. Aunque la guerra aún no se libraba allí de forma intensiva, la actividad de la resistencia francesa constituía un factor permanente de inseguridad. Las fuerzas alemanas habían recibido directrices claras sobre el tratamiento de los movimientos de resistencia. Francia en llamas. La resistencia desafía al Reich.
El 6 de junio de 1944 modificó de manera decisiva la situación militar en Francia. El desembarco aliado en Normandía activó de inmediato la resistencia en el interior, especialmente en las regiones del centro y sur. En el departamento de Haute-Vienne, con Limoges como ciudad principal, la actividad clandestina se intensificó de manera visible. Durante los años de ocupación, la resistencia francesa había construido estructuras organizativas que reunían tendencias ideológicas diversas. Entre ellas destacaban los Francs-Tireurs et Partisans de orientación comunista, los grupos gaullistas vinculados a la Francia libre y otras corrientes nacionalistas y socialistas. A pesar de las diferencias políticas, existía coordinación en operaciones destinadas a hostigar a las fuerzas de ocupación. Tras la noticia de la apertura de cabezas de playa en Normandía, la unidad de acción se volvió prioritaria. Las emisoras británicas transmitieron mensajes cifrados que activaron redes dormidas en todo el país. A partir de ese momento se multiplicaron los ataques contra líneas férreas, carreteras y tendidos de comunicación con el objetivo de impedir el traslado de refuerzos hacia el frente normando. En Limoges, la tradición obrera de la ciudad y el tejido social asociado a las fábricas de porcelana, metalurgia y textil proporcionaron un terreno fértil para el apoyo clandestino. Los maquis del Limousin estaban formados principalmente por jóvenes que habían rechazado el service du travail obligatoire. Este sistema, creado por el régimen de Vichy en cooperación con Alemania, obligaba a trabajadores franceses a prestar servicio en territorio alemán. Muchos optaron por refugiarse en los bosques y montañas del macizo central, donde la geografía accidentada ofrecía condiciones adecuadas para la vida clandestina. La composición de los maquis era heterogénea. Junto a campesinos locales convivían obreros, estudiantes y profesionales urbanos. Los campesinos aportaban conocimiento del terreno, los obreros habilidades técnicas, los estudiantes capacidad de enlace y los profesionales competencias organizativas. La dirección recaía con frecuencia en antiguos oficiales del ejército francés o en militantes experimentados que aplicaban principios de guerra irregular. En la región, la figura de Georges Guingouin adquirió relevancia. Antiguo maestro convertido en jefe de guerrilla, organizó destacamentos comunistas con disciplina y estructura militar. Sus tácticas se adaptaban al terreno y a los medios disponibles. Emboscadas en carreteras secundarias, voladuras de puentes, ataques a guarniciones reducidas y sabotajes de instalaciones de comunicación se convirtieron en prácticas habituales. La lógica operativa era clara: infligir el máximo daño posible, evitando enfrentamientos prolongados con fuerzas superiores. El armamento procedía de fuentes diversas. Los lanzamientos aéreos aliados aportaban armas automáticas, explosivos y equipos de radio. Depósitos abandonados en 1940 seguían siendo útiles para obtener fusiles y munición. Además, las emboscadas contra convoyes permitían capturar armamento moderno. La diversidad del material generaba un equipamiento irregular, pero suficiente para mantener la efectividad operativa. La población civil desempeñaba un papel decisivo en el sostenimiento de la resistencia. Los campesinos proporcionaban alimentos e información sobre movimientos alemanes. En las ciudades, los enlaces transmitían mensajes, preparaban documentos falsos y facilitaban refugios temporales. Esta colaboración, aunque amplia, estaba asociada a un alto nivel de riesgo. Las fuerzas alemanas y la milicia francesa practicaban represalias sistemáticas que incluían ejecuciones de rehenes, deportaciones y destrucción de aldeas sospechosas de colaborar con los maquis. Las tropas de ocupación alemanas aplicaban en Francia métodos ya empleados en el frente oriental. La lucha contra la guerrilla combinaba rastreo, cercos y aniquilación de núcleos de resistencia. La Wehrmacht, junto con la Gestapo, la policía francesa y la Waffen-SS, organizaba operaciones conjuntas con la intención de destruir la red clandestina. En este contexto, la segunda división Panzer SS, Das Reich, recibió órdenes concretas. Su comandante, Heinz Lammerding, dispuso medidas ejemplares para cualquier manifestación de actividad partisana, incluyendo represalias colectivas. La doctrina alemana de ocupación contemplaba la aplicación de castigos colectivos. En teoría, la proporción era de 10 civiles ejecutados por cada soldado alemán muerto, aunque en la práctica se superaba con frecuencia. Esta política pretendía disuadir a las comunidades rurales de apoyar a los maquis.
El traslado de técnicas represivas desde la Unión Soviética a Francia Occidental reflejaba la continuidad de una estrategia basada en la intimidación. En este marco, el 9 de junio de 1944, Helmut Kempfe se desplazaba en misión de reconocimiento en la zona de Saint-Léonard de Noblat. Su batallón de reconocimiento, asentado en Limoges, aseguraba rutas de comunicación entre el sur de Francia y los sectores próximos a Normandía. Las carreteras de la región ofrecían condiciones favorables para la emboscada: bosques densos, curvas cerradas y desniveles del terreno. Los Francs-Tireurs et Partisans, bajo la dirección de Jean Canu, recibieron información de observadores locales sobre los movimientos alemanes. El sistema de vigilancia civil permitía transmitir datos con rapidez y precisión. En un tramo especialmente propicio, Kempfe viajaba en un vehículo ligero con escasa protección, confiando en la movilidad como principal defensa. La intensificación de la actividad partisana tras el día D había modificado de forma sustancial las condiciones de seguridad en la región. La emboscada se ejecutó con rapidez. El ataque sorprendió al vehículo y evitó cualquier posibilidad de reacción. Kempfe fue capturado sin que las fuerzas alemanas cercanas tuvieran conocimiento inmediato del hecho. Para la resistencia, la detención de un oficial de alto rango de la Waffen-SS constituía un logro de enorme valor. Su captura tenía un doble efecto. Representaba un éxito propagandístico y al mismo tiempo generaba un desafío táctico para los maquis, que debían decidir en poco tiempo el destino de su prisionero. El fuego como sentencia, la ejecución que desató la masacre. La tarde del 9 de junio de 1944 se desarrolló en un clima de movimientos continuos y de creciente tensión en el macizo central. Los maquis que habían capturado a Helmut Kempfe sabían que su desaparición desencadenaría una reacción inmediata por parte de la división Das Reich. Era previsible que las patrullas de búsqueda iniciaran operaciones al caer la noche, avanzando por carreteras, inspeccionando aldeas y rastreando metódicamente la zona donde el oficial había sido visto por última vez. Ante esa expectativa, Jean Canu, responsable del grupo que había ejecutado la emboscada, dispuso el traslado inmediato del prisionero hacia refugios más seguros, empleando senderos ocultos conocidos únicamente por la población local. El terreno accidentado, con sus bosques densos y barrancos, ofrecía múltiples escondites que habían sido explorados previamente por la resistencia para situaciones de emergencia. El sistema de comunicación clandestino, sostenido por enlaces civiles, permitió que la noticia de la captura circulara rápidamente entre diferentes células del movimiento. El arresto de un Sturmbannführer de la Waffen-SS era un hecho de enorme trascendencia que requería coordinación en la toma de decisiones. Mensajeros a pie o en bicicleta recorrieron aldeas y caminos secundarios, transmitiendo la información hasta alcanzar a los mandos regionales. Los dirigentes comunistas del Limousin fueron alertados de inmediato para que evaluaran las opciones disponibles. Durante las primeras horas del cautiverio, Kempfe fue interrogado por responsables locales de los Francs-Tireurs et Partisans. El objetivo era obtener datos concretos sobre la disposición de las tropas alemanas en el sector, los movimientos previstos de la división Das Reich y las medidas adoptadas tras el desembarco aliado en Normandía. El oficial se limitó a declarar su nombre, rango y número de identificación militar, cumpliendo estrictamente con las disposiciones internacionales sobre prisioneros de guerra. Su actitud fue descrita como firme y disciplinada, sin ceder a las presiones psicológicas de los interrogadores. La noche del 9 al 10 de junio estuvo marcada por intensas discusiones entre los mandos de la resistencia. Algunos dirigentes plantearon la posibilidad de conservar al prisionero como moneda de cambio en futuras negociaciones con las fuerzas de ocupación. Sin embargo, esa alternativa exigía contactos arriesgados, custodia prolongada y la movilización de recursos que la organización no podía garantizar. La experiencia en operaciones clandestinas indicaba que mantener a un oficial de alto rango suponía un peligro constante. Las tropas alemanas redoblarían sus patrullas y aplicarían represalias severas contra la población civil. Georges Gangouin, dirigente regional de los maquis comunistas, defendió la ejecución inmediata. Argumentó que la eliminación de un oficial de la Waffen-SS reforzaría la moral de la resistencia y tendría un valor propagandístico considerable. Además, subrayó que liberar recursos humanos y logísticos
era esencial para mantener la movilidad de los grupos en un momento en que la presión alemana aumentaba tras el desembarco en Normandía. Finalmente, la decisión se adoptó de manera colegiada. El prisionero debía ser ejecutado. En la madrugada del 10 de junio, Kempfe fue conducido hacia Breuilaufa, donde los resistentes habían preparado el lugar de ejecución. Allí se encontraba una ambulancia militar alemana abandonada en combates previos. El vehículo, aún operativo, había sido reutilizado por los maquis como transporte. La elección de la ambulancia no fue casual. En el frente oriental, vehículos similares habían servido para trasladar a víctimas civiles hacia lugares de exterminio. Utilizarla para eliminar a un oficial alemán tenía, para los resistentes, un valor simbólico que invertía los roles entre opresores y ejecutados. Los relatos posteriores difieren en ciertos detalles, especialmente en el número de prisioneros encerrados junto a Kempfe, que según las fuentes oscilaba entre 3 y 6. Sin embargo, coinciden en el procedimiento. Los combatientes introdujeron a los prisioneros en la ambulancia y bloquearon las puertas desde el exterior, asegurándolas para impedir cualquier fuga. Las ventanas fueron cubiertas y reforzadas. Acto seguido, el vehículo fue rociado con combustible, probablemente gasolina capturada de depósitos alemanes. El fuego se prendió de forma simultánea en varios puntos. Las llamas se extendieron con rapidez y el humo invadió el habitáculo. Los prisioneros golpearon puertas y ventanillas intentando escapar, pero los bloqueos exteriores lo impidieron. Los testigos civiles que presenciaron la escena escucharon gritos durante los primeros minutos del incendio, que se prolongaron hasta que el humo y el calor sofocaron todo movimiento en el interior. La combustión duró alrededor de media hora. Finalmente, el vehículo quedó reducido a un armazón calcinado. Los cuerpos carbonizados permanecieron en su interior, como testimonio visible de la ejecución. Los maquis habían convocado a habitantes de aldeas cercanas para presenciar el acto, reforzando así la dimensión pública de la operación. El mensaje era claro: la resistencia podía alcanzar a cualquier oficial alemán y aplicar justicia en su propio territorio. Las patrullas alemanas localizaron la ambulancia incendiada en la mañana del 10 de junio. La identificación de Kempfe se efectuó mediante objetos personales que habían resistido parcialmente el fuego, como su reloj militar y fragmentos de uniforme. La confirmación del hallazgo fue transmitida de inmediato al mando de la división Das Reich. Adolf Dickmann, comandante del primer batallón del regimiento der Führer, recibió la noticia poco después. Su vínculo personal con Kempfe, forjado durante años de campaña en el frente oriental, acentuó su reacción. Consideró el método de ejecución como un acto de barbarie y solicitó autorización a sus superiores para aplicar una represalia de gran magnitud. El general Heinz Lammerding, comandante de la división, transmitió la aprobación. El alto mando alemán había establecido directrices que permitían sancionar colectivamente a comunidades vinculadas con la resistencia. La muerte de un oficial condecorado justificaba, en la lógica alemana, una operación de castigo que debía servir de advertencia al conjunto de la población. La elección del objetivo recayó en Oradour-sur-Glane, una localidad de 642 habitantes situada a unos 20 kilómetros de Limoges. El pueblo carecía de importancia militar, pero su destrucción enviaría un mensaje ejemplar. La selección respondió a criterios de accesibilidad, visibilidad propagandística y vinculación indirecta con la actividad de los maquis en la región. La operación comenzó en la tarde del 10 de junio. Columnas de vehículos blindados y camiones con tropas del regimiento der Führer rodearon el pueblo, bloqueando todos los accesos con puestos de control. La maniobra se ejecutó con la precisión aprendida en operaciones de cerco en el frente oriental. Una vez completado el cierre, los soldados penetraron en el interior de la localidad y reunieron a los habitantes en la plaza del mercado. La población fue registrada y despojada de documentos y pertenencias. Posteriormente, los hombres fueron separados de las mujeres y los niños. Cerca de 2 centenares de varones fueron conducidos a graneros y almacenes de piedra situados en las afueras, mientras que más de 400 mujeres y niños fueron encerrados en la iglesia del pueblo. La ejecución se llevó a cabo de manera simultánea. En los graneros, los hombres fueron ametrallados con fuego sostenido y los supervivientes rematados. Luego, los edificios fueron incendiados con los cuerpos en su interior.
En la iglesia se dispusieron cargas incendiarias que al activarse propagaron humo y llamas en el interior. Las víctimas intentaron escapar, pero fueron abatidas por ametralladoras apostadas en el exterior. En este escenario, solo una mujer adulta, Marguerite Ruffin, logró sobrevivir. Consiguió saltar por una ventana lateral del altar, resultando herida por disparos, pero pudo arrastrarse hasta un jardín donde permaneció oculta. Fue la única testigo adulta de lo ocurrido en la iglesia. Tras las ejecuciones, los soldados saquearon sistemáticamente las viviendas, apropiándose de objetos de valor y alimentos. Posteriormente incendiaron todas las construcciones. El fuego consumió viviendas, talleres, edificios públicos y comercios. La operación se prolongó durante aproximadamente 4 horas. Al concluir, la localidad había sido reducida a ruinas humeantes y 642 personas habían sido asesinadas, entre ellas 7 refugiados judíos que se habían ocultado en el pueblo. La masacre de Oradour-sur-Glane superó la escala habitual de represalias en Francia. La operación, concebida como castigo ejemplar, se convirtió en un símbolo del alcance de la violencia alemana contra la población civil. Las ruinas del pueblo quedaron como testimonio de un método de ocupación basado en la intimidación y la destrucción total. Un mensaje que trascendía el propio territorio francés y anticipaba nuevas tensiones en la estrategia alemana tras el desembarco aliado. El protegido del Reich, el ascenso implacable de Joachim Peiper. Joachim Peiper nació el 30 de enero de 1915 en Berlín-Wilmersdorf, dentro de una familia marcada por la tradición militar alemana. Su padre, Woldemar Peiper, había servido como oficial en el ejército imperial durante la Primera Guerra Mundial y experimentó directamente la derrota de 1918. Tras el armisticio, se unió a los Freikorps, organizaciones paramilitares que proliferaron en la República de Weimar y que mantuvieron vivo el espíritu nacionalista en un contexto de agitación política. El hogar de los Peiper estaba impregnado de militarismo, disciplina y resentimiento hacia las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. En las conversaciones familiares se repetían las ideas de honor prusiano, disciplina y necesidad de restaurar la grandeza perdida de Alemania. Joachim creció en este ambiente junto a sus hermanos Horst y Hans, rodeado de relatos sobre la humillación nacional y la esperanza de un renacimiento del poderío militar. La crisis económica de los años 20 acentuó ese clima. Como muchas familias de clase media, los Peiper sufrieron el deterioro causado por la hiperinflación de 1923 y más tarde por la Gran Depresión. Estas experiencias alimentaron su hostilidad hacia el sistema democrático de Weimar y reforzaron la identificación con discursos que prometían orden y recuperación nacional. La educación de Joachim siguió los patrones de la burguesía conservadora alemana. Recibió formación académica con énfasis en historia, literatura nacionalista y valores militares. Desde joven mostró inteligencia aguda, ambición y facilidad para ejercer liderazgo entre sus compañeros. Su inclinación natural hacia organizaciones juveniles de carácter nacionalista reforzó la orientación ideológica que ya recibía en el entorno familiar. El 30 de enero de 1933, día en que cumplía 18 años, Adolf Hitler fue nombrado canciller. Esta coincidencia marcó profundamente su visión del futuro. Pocos meses después, se incorporó a las Schutzstaffel que experimentaban una expansión acelerada bajo el liderazgo de Heinrich Himmler. Para jóvenes como Peiper, las SS ofrecían una vía de ascenso social y militar dentro de la nueva Alemania nacionalsocialista. En octubre de ese mismo año formalizó su ingreso con el número de afiliación 52.734. Las SS habían dejado de ser una simple guardia personal de Hitler y se transformaban en una organización con ambiciones estatales, concebida por Himmler como la futura élite racial del Reich. Peiper encajaba en ese modelo por sus características físicas, su disciplina y su adhesión ideológica. La formación se desarrolló en las SS Junkerschulen, academias creadas para preparar a la oficialidad. Allí recibió instrucción militar junto con un adoctrinamiento intensivo en teorías raciales, geopolítica y misión histórica de Alemania. Los informes de sus instructores resaltaban su capacidad analítica y de mando, así como su rápida asimilación de los principios nacionalsocialistas. Sin embargo, también advertían rasgos de ambición desmedida y tendencia al egocentrismo.
En abril de 1935, Peiper completó su formación básica y fue nombrado adjunto personal de Himmler. Este cargo lo situó en el círculo íntimo del Reichsführer SS y le otorgó acceso a los mecanismos internos de poder del régimen. Acompañaba a Himmler en desplazamientos, reuniones y visitas oficiales, observando de cerca la aplicación de las políticas represivas y el funcionamiento del aparato burocrático de las SS. La relación entre Himmler y Peiper pronto superó lo administrativo. Himmler veía en él un prototipo de la nueva élite, joven, físicamente acorde al ideal nórdico y completamente comprometido con la ideología. Esa cercanía generó una relación de confianza que proporcionó al joven oficial acceso a información sensible y a decisiones de alto nivel. En marzo de 1938, Peiper se afilió al Partido Nacional Socialista, consolidando su integración política en el régimen. En junio de ese año fue confirmado oficialmente como ayudante personal de Himmler, cargo que lo convertía en testigo directo de reuniones decisivas y lo familiarizaba con los métodos de control aplicados en los territorios bajo dominio nazi. La invasión de Polonia en septiembre de 1939 marcó su primera experiencia de guerra. Acompañó a Himmler en su tren especial durante las primeras semanas de la campaña y observó directamente la política de ocupación. En Bydgoszcz presenció ejecuciones públicas de dirigentes locales polacos, parte de la estrategia de eliminar a la élite nacional para facilitar la germanización. Peiper registró estos hechos con un enfoque técnico, sin mostrar objeciones éticas, lo que reflejaba tanto su formación como su ambición de ascenso. En diciembre de ese mismo año, acompañó a Himmler a Owinska, cerca de Poznań, donde fue testigo de una demostración del programa Action T4. Allí observó la aplicación experimental del gas como método de eliminación de enfermos mentales y discapacitados. El procedimiento consistía en encerrar a las víctimas en cámaras herméticas y liberar el gas, mientras los observadores seguían el proceso a través de una ventana. La ejecución duraba entre 10 y 15 minutos. Interrogatorios posteriores realizados por los aliados revelaron que Peiper describió esta experiencia con frialdad, analizando la eficacia del método sin consideraciones morales. En mayo de 1940, durante la campaña de Francia, Peiper obtuvo su primera experiencia directa de combate como comandante de pelotón en la primera división Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler. Participó en operaciones contra fuerzas francesas y británicas y fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase. La rápida victoria permitió además a muchos oficiales enriquecerse mediante el saqueo, práctica común y tolerada. Peiper se apropió de un automóvil francés que envió a Alemania, ejemplo de la permisividad reinante. Tras la campaña francesa regresó a sus funciones junto a Himmler. Durante ese período tuvo acceso a los planes de la futura invasión de la Unión Soviética. En conferencias preparatorias de febrero de 1941, escuchó las exposiciones de Himmler sobre la colonización del Este, que incluían cifras sobre la eliminación o desplazamiento de millones de personas. Peiper pudo ver de primera mano cómo se estructuraban estas operaciones de exterminio masivo en las que las SS, la Wehrmacht, la administración civil y empresas privadas debían colaborar. En julio de 1941 abandonó sus funciones como adjunto y se incorporó a la primera división Panzer SS con el rango de teniente. Recibió el mando de una compañía de tanques y participó en la ofensiva inicial de la Operación Barbarroja, avanzando a través de Ucrania hasta el Dnieper. Desde el inicio, las órdenes recibidas autorizaban el fusilamiento de comisarios políticos soviéticos y el trato brutal hacia prisioneros de guerra. La unidad de Peiper se enfrentó tanto a fuerzas regulares como a grupos de partisanos. Las operaciones antipartisanas replicaban métodos ya aplicados en Polonia: destrucción de aldeas sospechosas de colaborar con la resistencia y ejecuciones colectivas de civiles. Estos procedimientos eran considerados parte integral de la estrategia de ocupación en el este. La experiencia en la Unión Soviética consolidó la reputación de Peiper como oficial eficaz y leal, dispuesto a cumplir órdenes sin cuestionamientos. Su ascenso en la jerarquía de las Waffen-SS continuó, impulsado tanto por sus cualidades de mando como por la confianza personal que Himmler mantenía en él.
El protegido del Reichsführer había pasado de ser un joven cadete de academia a un comandante de combate en el frente más brutal de la guerra. La combinación de formación ideológica, cercanía al poder y experiencia en el campo de batalla lo proyectaba hacia posiciones de mayor responsabilidad en el aparato militar de las SS. En adelante, su trayectoria estaría marcada por operaciones en las que la brutalidad se combinaba con la eficiencia militar, reflejando el modelo que Himmler buscaba consolidar en sus oficiales más cercanos. Una vida prestada, el exilio incómodo de un criminal de guerra. El 22 de diciembre de 1956, las puertas de la prisión de Landsberg se abrieron para Joachim Peiper. Había pasado 11 años en cautiverio, condenado por crímenes de guerra tras la masacre de Malmedy. Su liberación se enmarcaba en una política de clemencia promovida por las autoridades estadounidenses, influida por la Guerra Fría y por la necesidad de consolidar a Alemania Occidental como aliado frente a la Unión Soviética. En ese contexto, antiguos oficiales de la Waffen-SS se beneficiaron de una estrategia que priorizaba la integración política sobre la justicia punitiva. Peiper salió de prisión convertido en figura reconocida dentro de los círculos de veteranos de las SS. Su condena y su comportamiento durante los años de reclusión lo habían transformado en un símbolo para quienes interpretaban los juicios de posguerra como actos de revancha. Esa notoriedad, sin embargo, constituía un arma de doble filo. Le proporcionaba apoyos en determinados ambientes, pero lo convertía en un personaje controvertido en la vida pública alemana. La República Federal de Alemania atravesaba entonces un período de crecimiento acelerado conocido como el milagro económico. La industria demandaba mano de obra y cuadros administrativos capaces de gestionar la expansión. Muchos antiguos militares encontraron oportunidades de reinserción en este marco. No obstante, la memoria del conflicto permanecía viva, especialmente entre los trabajadores organizados en sindicatos que mantenían una postura crítica hacia la presencia de ex-nazis en empresas de relevancia. El primer empleo de Peiper fue en Porsche, en el área de ventas internacionales. Sus conocimientos lingüísticos y su experiencia en organización le proporcionaban credenciales útiles para el cargo. Ferdinand Porsche, fundador de la compañía, había mantenido vínculos con el régimen nazi y no veía inconveniente en ofrecer oportunidades a antiguos oficiales. Pero la contratación de Peiper generó rechazo inmediato. Los representantes sindicales consideraban inadmisible que un condenado por crímenes de guerra asumiera responsabilidades en una empresa de prestigio. La protesta se intensificó cuando los medios de comunicación recordaron su papel en Malmedy y en otras operaciones de las SS. Los sindicatos impulsaron huelgas parciales y paros de protesta, mientras la prensa publicaba artículos con testimonios de supervivientes y fotografías de víctimas. La dirección de Porsche intentó reducir la exposición trasladando a Peiper a un cargo con menor contacto directo con la plantilla, pero la medida fue interpretada como una promoción encubierta y provocó nuevas manifestaciones. El boicot de veteranos estadounidenses a los automóviles de la marca agravó la situación. Ante la amenaza de perder mercados internacionales, la empresa prescindió de los servicios de Peiper a comienzos de 1957. Poco después obtuvo empleo en Volkswagen, gracias a sus contactos en el sector. La compañía, que había surgido como proyecto del régimen nazi, mantenía una política más flexible hacia empleados con pasado militar. Inicialmente su contratación pasó inadvertida, pero los sindicatos pronto replicaron las protestas vividas en Porsche. Exigieron su dimisión y organizaron campañas de presión que atrajeron nuevamente la atención de la prensa. Organizaciones de víctimas del nazismo reforzaron el reclamo, señalando que la integración de criminales de guerra en el mercado laboral alemán constituía una afrenta a la memoria de las víctimas. Las dificultades se agravaron cuando, en 1968, fiscales alemanes abrieron una investigación por la masacre de Boves, en Italia, ocurrida en septiembre de 1943. Supervivientes italianos identificaban a Peiper como responsable de la ejecución de dos mediadores locales, el sacerdote Giuseppe Bernardi y el empresario Antonio Basallo. Documentos militares confirmaban la presencia de su unidad en la zona. Pese a los testimonios, el tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad penal directa. El caso fue archivado.
Pero la investigación reavivó la controversia y mantuvo el escrutinio público sobre su figura. Los periódicos aprovecharon ese proceso para repasar su historial completo, la cercanía con Himmler, su participación en campañas en el este y en Italia y los crímenes atribuidos a sus unidades. Para Peiper, cada intento de reintegrarse en la sociedad alemana quedaba empañado por el recuerdo persistente de su pasado. En 1970 decidió abandonar Alemania. Con su esposa Sigurd se trasladó a Francia, instalándose en la localidad de Traves, en el departamento de Haute-Saône. Había adquirido previamente una propiedad rural donde esperaba encontrar tranquilidad. La elección resultaba paradójica, considerando que Francia había sido escenario de crímenes perpetrados por su división, pero la vida en zonas rurales ofrecía discreción. Las autoridades francesas estaban al tanto de su identidad, pero no establecieron restricciones legales a su residencia. Traves era una comunidad de unos 400 habitantes dedicada a la agricultura y la ganadería. La llegada de los Peiper no pasó desapercibida, aunque al principio fue tolerada con indiferencia. Joachim se presentó como un alemán jubilado que buscaba paz en el campo, evitando referencias a su trayectoria militar. Su ocupación principal consistía en trabajos de traducción de libros militares, lo que le proporcionaba ingresos regulares y mantenía su vínculo intelectual con los temas bélicos. La vida cotidiana en Traves se desarrolló con cierta normalidad durante los primeros años. Peiper mantenía correspondencia con antiguos camaradas de las Waffen-SS y recibía ocasionalmente visitas discretas. Su esposa, en cambio, se integró más en la vida social local, participando en actividades comunitarias. La convivencia parecía estable, aunque marcada por la reserva del matrimonio. A mediados de los años 70, esa calma se quebró. Grupos antifascistas europeos comenzaron a investigar la localización de antiguos nazis refugiados en diferentes países. En junio de 1976 distribuyeron panfletos en Traves denunciando la presencia de Joachim Peiper. Los folletos incluían fotografías de época y resúmenes de sus crímenes, con especial énfasis en Malmedy y en operaciones en el frente oriental. La denuncia pública transformó la actitud de los vecinos. La comunidad, que había mantenido una tolerancia distante, pasó a mostrar hostilidad abierta. Aparecieron pintadas en los muros de su propiedad y en accesos a la localidad. Insultos y amenazas se combinaron con símbolos nazis utilizados de forma despectiva. La prensa francesa recogió la noticia y la amplificó a nivel nacional. Periodistas acudieron a Traves para entrevistar a los vecinos y al propio Peiper. Los reportajes recordaban sus crímenes y reabrían el debate sobre la presencia de criminales de guerra en territorio francés. La cobertura mediática alcanzó incluso a la prensa internacional, que destacó la paradoja de que un exoficial de la Waffen-SS viviera en relativa tranquilidad en un país que había sufrido la ocupación nazi. Peiper respondió concediendo entrevistas a determinados medios. Pretendía controlar la narrativa y presentar su vida en Francia como la de un hombre rehabilitado. Sin embargo, sus declaraciones fueron interpretadas como una confirmación de su falta de arrepentimiento. En lugar de mejorar su situación, aumentaron la hostilidad hacia su persona y consolidaron la percepción de que seguía siendo un nazi impenitente. La presión social y mediática continuó en ascenso. Su nombre apareció en campañas antifascistas que denunciaban la presencia de antiguos oficiales de las SS en Europa Occidental. La propiedad de Traves se convirtió en símbolo de esa controversia. La comunidad local, inicialmente distante, quedó atrapada en una confrontación que superaba los límites del pequeño pueblo y se conectaba con debates europeos sobre justicia, memoria y responsabilidad histórica. En este clima de tensión creciente, la vida de Joachim Peiper en Francia se convirtió en un exilio precario. Aunque había buscado el anonimato, terminó siendo objeto de atención pública renovada. La combinación de hostilidad local, presión mediática y activismo antifascista transformó lo que había comenzado como un retiro tranquilo en un entorno cada vez más inseguro. La venganza en llamas, el final incendiado de un comandante nazi. Las entrevistas concedidas por Joachim Peiper a la prensa francesa en julio de 1976 tuvieron un efecto inmediato en su destino. Sus declaraciones revelaban que seguía identificado con los valores del régimen nazi y que no mostraba arrepentimiento por los crímenes cometidos durante la guerra.
Ante las preguntas sobre su responsabilidad en masacres de civiles, respondió que había cumplido con su deber como soldado alemán y que no tenía nada de qué avergonzarse. Sus palabras más provocadoras se dirigieron contra Francia. Afirmó que en 1940 los franceses habían demostrado falta de valor y que esa era la razón por la cual él podía residir tranquilamente en el país. Añadió que, pese a su desprecio por el carácter nacional francés, apreciaba la tranquilidad de las zonas rurales y la belleza natural del territorio. La prensa difundió ampliamente estas declaraciones interpretadas como una provocación deliberada. Los grupos antifascistas utilizaron las entrevistas como prueba de que Peiper representaba una amenaza ideológica latente. La reacción fue inmediata, se multiplicaron pintadas en los muros de su propiedad, aparecieron barricadas improvisadas en accesos a Traves y se repitieron los actos de vandalismo en su buzón de correos. Las amenazas llegaron también por carta y teléfono. Los remitentes advertían que su presencia ya no sería tolerada y que debía abandonar Francia o enfrentar consecuencias. Algunas misivas incluían fotografías de víctimas de masacres atribuidas a unidades bajo su mando, acompañadas de mensajes de venganza. La policía local reforzó de forma limitada la vigilancia en torno a su vivienda, aunque carecía de recursos para establecer protección nocturna continua. Las autoridades francesas interpretaron inicialmente estas acciones como intimidatorias y no como un peligro inminente. La Embajada de Alemania Occidental en París expresó preocupación y recomendó a Peiper que abandonara el país temporalmente. Él rechazó la sugerencia, argumentando que marcharse equivaldría a reconocer culpabilidad. Su esposa Sigurd, más consciente del riesgo, se trasladó a Alemania para permanecer con familiares mientras la situación se mantenía inestable. Durante ese periodo, Peiper adoptó medidas de autoprotección. Dispuso un pequeño arsenal en su vivienda: un revólver Colt de calibre 38, un rifle de caza de calibre 22 y una escopeta de 2 cañones. Las armas permanecían cargadas y distribuidas en diferentes habitaciones. Ajustó su rutina, evitando salidas innecesarias y manteniendo las cortinas cerradas durante el día. Por las noches, realizaba rondas de vigilancia armada en torno a la casa. Los vecinos lo percibían cada vez más aislado y envejecido. Sus apariciones eran escasas y su aspecto físico reflejaba estrés y tensión permanente. En la correspondencia con antiguos camaradas de las Waffen-SS, expresaba la convicción de estar siendo blanco de una conspiración internacional dirigida por grupos comunistas y antifascistas. El 14 de julio de 1976, día de la fiesta nacional francesa, la tensión alcanzó su punto culminante. Peiper permaneció en su domicilio, considerando que las celebraciones patrióticas podían intensificar la hostilidad. Durante la tarde observó señales de intrusión, cortes recientes en la alambrada y movimientos sospechosos en las inmediaciones de la propiedad. En la madrugada del 15 de julio, alrededor de la 1, varios individuos se aproximaron a la vivienda desde diferentes direcciones. El ataque comenzó con el lanzamiento de cócteles Molotov contra las paredes de madera. El combustible inflamable se adhirió a la estructura y las llamas se propagaron rápidamente. Peiper reaccionó disparando desde la planta superior. Utilizó primero la escopeta y luego el rifle contra posiciones donde había detectado movimiento, en particular hacia un roble situado a escasos metros de la casa. Los atacantes mantuvieron la distancia y respondieron con más cócteles Molotov que intensificaron el fuego. Las llamas penetraron en la planta baja, alimentadas por muebles y libros de su biblioteca personal. Intentó salvar algunos documentos y pertenencias, arrojándolos por las ventanas, pero la propagación del incendio le obligó a replegarse. A medida que el humo se extendía, empleó también el revólver para disparar hacia el exterior. Los investigadores localizaron posteriormente casquillos y cartuchos en varias habitaciones, confirmando que había resistido hasta el colapso de la estructura. El fuego avanzó con rapidez, el techo se desplomó parcialmente y las salidas quedaron bloqueadas. La acumulación de humo tóxico y gases de combustión convirtió el interior en un espacio inhabitable. Peiper quedó atrapado en su despacho, la habitación donde realizaba sus traducciones y guardaba su biblioteca. Los bomberos fueron alertados por vecinos que vieron el resplandor del incendio.
La distancia desde la estación más cercana y fallos en el equipo de bombeo retrasaron su intervención. Cuando lograron controlar las llamas, la vivienda se había reducido a una estructura ennegrecida con escombros aún humeantes. El cuerpo fue hallado en el despacho. Los restos estaban severamente carbonizados, reducidos por la contracción térmica a una fracción de su tamaño original. La identificación se realizó mediante objetos metálicos, su reloj de pulsera, detenido a la 1 de la madrugada, y fragmentos de uniforme civil que había resistido parcialmente el fuego. Los informes forenses concluyeron que la causa más probable de muerte fue la asfixia por inhalación de humo antes de la destrucción total de los tejidos por el fuego. La investigación confirmó el carácter intencional del ataque. Se encontraron restos de cócteles Molotov en el interior y exterior de la casa, así como cortes en la alambrada perimetral. Los disparos realizados por Peiper habían impactado en árboles cercanos, sin evidencias de haber alcanzado a los agresores. Días después, un grupo denominado Los Vengadores envió una carta a varios medios reivindicando la acción. La misiva describía la preparación del ataque y lo justificaba como un acto de justicia contra un criminal de guerra. Nunca se conoció la identidad de sus miembros ni hubo nuevas acciones atribuidas a este grupo. El caso quedó oficialmente sin resolver. La muerte de Peiper generó reacciones diversas. Los grupos antifascistas la celebraron como justicia tardía y recordaron las aldeas incendiadas en el frente oriental, la masacre de Boves en Italia y la ejecución de prisioneros en Malmedy. Las autoridades de Alemania Occidental presentaron una protesta formal ante Francia por no haber garantizado la seguridad de un ciudadano alemán, aunque estas quejas tuvieron un eco limitado. La opinión pública alemana se dividió. Algunos sectores lamentaron el desenlace, mientras otros lo consideraron consecuencia inevitable de su pasado. Las ruinas de la vivienda atrajeron a curiosos en los días siguientes. El terreno fue limpiado poco después para evitar que se convirtiera en lugar de peregrinaje. El simbolismo del suceso fue evidente para los observadores contemporáneos. Un oficial que había ordenado incendiar aldeas durante la guerra pereció en un incendio provocado en su propio exilio.